Era una mañana soleada cuando me mudé a la casa familiar de Alejandro. La mansión, imponente y majestuosa, parecía un castillo de cuento de hadas. Sin embargo, al cruzar los portones decorados con detalles de hierro, sentí un escalofrío recorrer mi espalda que me advirtió sobre los desafíos que enfrentaría en el interior. Nada más entrar me recibió Carmen, mi suegra, con una mirada fría y calculadora. Me miró de arriba abajo, como si fuera mercancía defectuosa. Isabel, espero que entiendas que aquí las cosas funcionan según mis reglas, dijo, sin siquiera tratar de ocultar su desdén. Por supuesto, señora Carmen. Estoy dispuesta a adaptarme, respondí, tratando de sonar confiada, a pesar de que mi corazón estaba acelerado. Los primeros días fueron una verdadera prueba de resistencia. Carmen se aseguró de tratarme como a un intruso en su casa. Durante las cenas su actitud era siempre la misma, me ignoraba o hacía comentarios ácidos sobre mi origen humilde. Alejandro, mi esposo, intentó intervenir, pero rápidamente fue silenciado por su madre. Alejandro, no tiene sentido defenderla. Isabel nunca será más que una sirvienta aquí, dijo con una frialdad cortante, dejándome avergonzado e impotente. Una de esas noches, después de una cena particularmente humillante, fui al jardín en busca de consuelo. Las flores y las plantas fueron mi refugio, un lugar donde respirar y reflexionar. Alejandro me encontró sentada en un banco de piedra, con lágrimas corriendo por mi rostro. Isabel, no dejes que mi madre te afecte así. Eres mucho más de lo que ella piensa, dijo tomándome la mano. Lo sé, Alejandro. Pero es difícil. A veces siento que nunca podré ganarme su respeto, dije. Hay algo que necesitas saber, continué, mirándolo a los ojos. Estoy guardando un secreto que podría cambiar todo esto. Pero no estoy listo para revelarlo todavía. Alejandro me miró con curiosidad y preocupación, pero respetó mi silencio. Cuando estés lista, estaré aquí para ti, Isabel. Siempre, prometió, envolviéndome en un reconfortante abrazo. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, mi teléfono celular vibró silenciosamente. Fue una llamada de un número desconocido. Respondí con cautela y una misteriosa voz masculina sonó al otro lado de la línea. Isabel, ha llegado el momento. Necesitamos encontrarnos. Esto cambiará todo. Mi corazón se aceleró y mis manos empezaron a temblar. ¿Dónde y cuándo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. En la plaza central, mañana a las 3 de la tarde. No te lo pierdas, dijo la voz antes de colgar bruscamente. Me quedé allí, inmóvil, procesando la información. Sabía que esta llamada traería cambios drásticos, pero no tenía idea de qué esperar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de inquietud. Carmen, como siempre, estaba ocupada dando órdenes a los empleados y planeando otra de sus reuniones sociales. Alejandro se fue temprano a trabajar, dejándome sola con mis pensamientos y la anticipación de la próxima reunión. A medida que el reloj avanzaba lentamente, cada tic-tac parecía hacer eco en mi mente, aumentando mi ansiedad. Finalmente, cuando la manecilla marcaba las 2:30, salí de la mansión hacia la plaza central. El camino parecía más largo que nunca y mi corazón latía con fuerza. Al llegar a la plaza, busqué al hombre misterioso. Finalmente, vi a un hombre alto con sombrero y gafas de sol, que me saludó discretamente. Me acerqué vacilante y él empezó a hablar. Isabel, lo que te voy a contar cambiará tu vida y la de tu familia. Pero debes estar preparada para afrontar las consecuencias. Sus palabras fueron enigmáticas, pero sentí que una fuerza interior despertaba en mí. Estoy listo, respondí con determinación. Cuéntamelo todo. Y así, ese encuentro marcó el comienzo de una serie de eventos que transformarían radicalmente nuestra dinámica familiar y revelarían secretos enterrados durante mucho tiempo. Allí, en la plaza central, supe que mi lucha por el respeto y la aceptación apenas comenzaba, y que tendría que ser más fuerte que nunca para enfrentar los desafíos que vendrían. Después de esa misteriosa llamada en plena noche, supe que tenía que actuar. En mi tiempo libre comencé a trabajar en un proyecto secreto, buscando una salida a la situación opresiva que vivía en casa de Carmen. Alejandro siempre estuvo preocupado, pero yo le aseguré que todo estaría bien. Él confiaba en mí, pero la tensión siempre estuvo ahí. Las mañanas siempre eran silenciosas. Me levantaba temprano, preparaba café y trataba de concentrarme en mi proyecto. Carmen, sin embargo, siempre parecía estar cerca, observando cada uno de mis movimientos. Sabía que ella sospechaba algo, pero aún no podía revelar nada.
Necesitaba que todo fuera perfecto antes de cualquier revelación. Un día, estaba en la pequeña oficina improvisada en el ático, cuando escuché unos pasos ligeros en las escaleras. Mi corazón se aceleró e, instintivamente, cubrí mis papeles con un paño. Carmen apareció en la puerta, fingiendo estar de paso. «¿Qué haces aquí, Isabel?», preguntó con ese tono de falsa inocencia que yo ya conocía bien. «Solo organizando algunas cosas, doña Carmen», respondí tratando de no mostrar nerviosismo. «Ah, bueno. Pensé que me estabas ocultando algo», dijo con una sonrisa sarcástica. «Sabes, Isabel, en esta casa no toleramos secretos». Sabía que estaba intentando intimidarme, pero necesitaba mantener la calma. «No se preocupe, doña Carmen. Todo lo que hago es por el bien de esta familia», respondí con firmeza. Ella me miró con desdén y se fue, pero sabía que no se rendiría tan fácilmente. Unos días después, hubo un evento social en la casa. Un encuentro con familiares y amigos de Alejandro, donde, una vez más, Carmen encontró la oportunidad para humillarme. Estábamos todos reunidos en la sala cuando ella, con una sonrisa fría, comenzó a hablar de mi pasado. «Isabel, querida, cuéntale a todos cómo era tu vida antes de conocer a Alejandro. Deben ser historias fascinantes, ya que vienes de orígenes tan humildes», dijo, con un énfasis cruel en la palabra humilde. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. Todos los ojos se volvieron hacia mí y la habitación cayó en un silencio incómodo. Intenté contener las lágrimas y murmuré alguna respuesta evasiva, pero Carmen no quedó satisfecha. «No te preocupes, Isabel. Aquí todos entienden que hiciste lo mejor que pudiste con lo poco que tenías», continuó riendo. No pude contener más las lágrimas y salí corriendo de la habitación. Fui al jardín, tratando de encontrar algo de consuelo en las flores que tanto amaba. Alejandro vino detrás de mí. «Isabel, no dejes que te afecte así. Estoy de tu lado», dijo, tomándome las manos. «Alejandro, no puedo más con esto. Tengo que decirte algo», comencé, pero el timbre del teléfono me interrumpió. Fue una emergencia familiar. Alejandro tuvo que irse apresuradamente, dejándome sola nuevamente. Más tarde esa noche, recibí una carta críptica. El sobre no tenía remitente y el contenido me intrigó. La carta mencionaba el pasado desconocido de Carmen, algo que podría cambiarlo todo. «Isabel, sé que estás en una situación difícil. Hay algo sobre Carmen que debes saber. Su pasado no es lo que parece. Nos vemos en el café de la plaza mañana a las 3 de la tarde. Firmado, un amigo». Esa carta era un misterio, pero también una esperanza. Sabía que necesitaba saber más sobre este secreto. Carmen tenía algo que ocultar y esa podría ser la clave para cambiar la dinámica de esa casa. Al día siguiente fui a la reunión en el café de la plaza. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Finalmente, un señor mayor se acercó y se sentó a mi mesa. «Tú debes ser Isabel», dijo, con una mirada seria. «¿Sí, y tú?», pregunté, todavía sospechando. «Mi nombre es Antonio. Conocí a Carmen hace muchos años. Hay algo que necesitas saber sobre ella, algo que podría cambiarlo todo», dijo, entregándome un sobre. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una foto antigua de Carmen con un bebé en brazos y una carta escrita a mano. El contenido fue impactante. Carmen tuvo un hijo ilegítimo, algo que ocultó a todos. «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté, todavía asombrado. «Porque mereces saber la verdad. Y porque creo que puedes utilizar esta información para cambiar tu situación», respondió Antonio. Sabía que tenía algo poderoso en mis manos. A partir de ese momento, las cosas nunca volverían a ser iguales. Carmen no era la mujer perfecta que pretendía ser y ahora tenía la oportunidad de cambiar el rumbo. Estaba en el jardín, sentada en el columpio que Alejandro me había instalado, reflexionando sobre la críptica carta que había recibido. La carta mencionaba el pasado desconocido de Carmen, algo que claramente quería mantener enterrado. Decidí que no podía posponerlo más. Necesitaba confrontarla, incluso si eso significaba enfrentar su ira. Esa tarde entré a la sala donde estaba sentada Carmen cosiendo en silencio. Respiré hondo y, con la carta en la mano, me acerqué a ella. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella levantó la vista, su expresión era tan fría y calculadora como siempre. «¿Qué quieres ahora?»,
Isabel? Preguntó, sin ocultar su desdén. Dejé la carta sobre la mesa frente a él. Recibí esto. Parece que hay algo en tu pasado que no quieres que nadie sepa. Carmen tomó la carta y la leyó rápidamente. Su rostro se puso pálido, pero rápidamente se compuso y me miró con desprecio. «Esto es una mentira», él exclamó. «¿De verdad crees que puedes chantajearme con esto? Estás intentando humillarme, pero no lo conseguirás». «No pretendo chantajearte, Carmen. Solo quiero la verdad». «¿Qué estás escondiendo?». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro entró en la habitación. Notó la tensión en el aire y rápidamente se acercó. «¿Lo que está sucediendo aquí?», preguntó preocupado. Tomé la carta nuevamente y se la entregué. Lo leyó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la indignación. «Mamá, ¿qué es esto?», exigió, con la voz llena de incredulidad. «Nos debes a todos una explicación». Carmen se levantó abruptamente, con el rostro rojo de ira. «¿No debo explicaciones a nadie?», gritó. «Y tú, Isabel, si continúas investigando el pasado de esta familia, serás expulsada de esta casa». «¿Ya llega?». Alejandro me miró, claramente conmocionado pero decidido. «Isabel no irá a ninguna parte», dijo. «Si hay algo que necesitamos saber, averiguémoslo juntos». Carmen se quedó quieta un momento y luego salió de la habitación dando un portazo. Sabía que estaba furiosa y que la situación solo iba a empeorar. Esa noche, mientras Alejandro dormía, me senté en mi pequeña oficina improvisada y continué mi investigación. Necesitaba más respuestas y no podía parar ahora. Encontré algunas pistas sobre un viejo escándalo que involucra a Carmen, pero nada concreto todavía. Días después recibí una llamada de un viejo amigo de la familia de Carmen, un hombre llamado Javier. Parecía reacio, pero accedió a reunirse conmigo para revelarme toda la verdad. Nos reunimos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Javier era un hombre de aspecto cansado, pero sus ojos aún estaban vivaces y atentos. «Te estás metiendo en algo muy peligroso, Isabel», dijo, después de un largo sorbo de café. «Carmen no es una persona fácil de tratar». «Lo sé, Javier. Pero necesito saber la verdad. ¿Qué esconde Carmen?». Suspiró, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchado. «Hace muchos años, Carmen tuvo un hijo ilegítimo. Ella lo abandonó poco después de nacer. Si este secreto sale a la luz, su reputación quedará destruida». Mi corazón se aceleró. Esto fue mucho más de lo que esperaba. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», yo pregunté. «Porque creo que es hora de que se revele la verdad», respondió Javier. «Pero necesitas confiar en mí. Hay más cosas que aún no sabes». Estuve de acuerdo, sabiendo que estaba entrando en territorio peligroso pero decidido a seguir adelante. Regresé a casa con la mente llena de preguntas y una nueva determinación. Alejandro me estaba esperando en la sala, ansioso de noticias. «¿Y entonces, Isabel? ¿Qué descubriste?». Le conté todo lo que Javier me había revelado. Alejandro estaba en shock, pero también parecía aliviado de comprender finalmente la gravedad de la situación. «Tenemos que tener cuidado», dijo. «Mi madre hará todo lo posible para impedir que sepamos más. Pero estoy contigo, Isabel. Afrontemos esto juntos». Sentí que me quitaban un peso de encima al escuchar sus palabras. Por primera vez sentí que no estaba solo en esta batalla. Y con Alejandro a mi lado sabía que podíamos afrontar cualquier cosa. Era una mañana fría y nublada, típica de esa región de España. Había pasado la noche despierta, reflexionando sobre todas las piezas del rompecabezas que había ido armando pacientemente. Carmen era una mujer fría y calculadora, pero yo sabía que detrás de esa fachada se ocultaba un oscuro secreto. Con una mezcla de ansiedad y determinación, decidí que era hora de afrontar la verdad. A primera hora de la tarde decidí hablar con el viejo amigo de la familia que había prometido ayudarme. Vivía en un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de distancia y el camino hasta allí le parecía más largo que nunca. Cuando finalmente llegué, me ofreció un café y, después de unos minutos de pequeña charla, fue directo al grano. «Isabel, ¿estás segura de que quieres saber la verdad?», preguntó, con expresión seria y preocupada. «Sí tengo. Necesito saber qué esconde Carmen», respondí con firmeza,
tratando de ocultar mi inseguridad. Suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Carmen tuvo un hijo ilegítimo hace muchos años. Ella lo abandonó por miedo a manchar la reputación de la familia. Nadie lo sabe excepto unas pocas personas. Si este secreto fuera revelado, destruiría la imagen que había construido a lo largo de los años. Mi corazón se aceleró. Era eso. Ese era el secreto que Carmen guardaba bajo llave. Le agradecí al amigo de la familia y regresé a casa lo más rápido que pude, con la mente llena de ideas sobre cómo proceder. Cuando llegué, Alejandro estaba en el jardín, con cara de preocupación. «Isabel, ¿dónde has estado?», preguntó visiblemente aliviado de verme. «Alejandro, tenemos que hablar. Descubrí algo muy importante sobre tu madre», respondí, tratando de mantener la calma. Me llevó a la casa y nos sentamos en la sala. Le conté todo lo que había descubierto y vi que su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación. ¿Mi madre nos ocultó esto a todos estos años?, dijo levantándose bruscamente y comenzando a caminar de un lado a otro. «Sí, Alejandro. Y ella trató de sobornarme para que permaneciera en silencio», agregué, sintiendo que me quitaban un peso de encima al compartir la verdad. Dejó de caminar y me miró a los ojos, con expresión de determinación. «Afrontemos esto juntos, Isabel. Revelemos la verdad». Y así empezamos a preparar todas las pruebas que teníamos. Sabía que Carmen no lo aceptaría fácilmente y, de hecho, no lo hizo. Al día siguiente, se me acercó con un sobre lleno de dinero, intentando comprar mi silencio. «Isabel, acepta esto y olvida todo lo que descubriste», dijo, con un tono de voz que mezclaba arrogancia y desesperación. «No, Carmen. No quiero tu dinero. Quiero justicia», respondí con firmeza, devolviendo el sobre. Ella me miró con odio en los ojos, pero sabía que estaba atrapada. Decidí que era hora de contarle todo a Alejandro. Nos sentamos nuevamente en la sala y esta vez llamaron a Carmen para que se uniera a nosotros. «Mamá, Isabel me contó todo. Sabemos sobre el hijo ilegítimo que abandonaste», comenzó Alejandro, con una voz que temblaba de ira. Carmen palideció y por un momento pareció que iba a desmayarse. Pero pronto recuperó la compostura y trató de defenderse. «Eso es mentira. ¿Isabel está intentando manipularnos?», gritó, pero yo ya estaba preparado. «Aquí tengo todas las pruebas, Carmen. Ya no tiene sentido mentir», dijo mostrando los documentos que acreditaban la existencia de su hijo. En ese momento, Alejandro se levantó y se acercó a su madre exigiéndole la verdad. «Mamá, por favor di la verdad», suplicó, tomándola de las manos. Carmen finalmente cedió. Entre lágrimas lo confesó todo. Contó cómo había quedado embarazada de un hombre que no podía casarse con ella, cómo decidió abandonar a su hijo para proteger la imagen de la familia y cómo vivió con esa carga todos estos años. La habitación quedó en silencio después de su confesión y supe que esto era solo el comienzo de un largo viaje de redención y reconciliación. Alejandro me abrazó y sentí que finalmente estábamos en el camino correcto para transformar esa dinámica familiar para siempre. Aún así, sabía que la cena que Carmen había planeado sería el paso final de esta revelación. Ella no iba a darse por vencida tan fácilmente y yo necesitaba estar preparado para lo que vendría. Se sirvió la cena y la tensión en el aire era palpable. Carmen, con su mirada severa e implacable, estaba dispuesta a desenmascararme delante de toda la familia. Sabía que este momento sería decisivo y estaba preparada para afrontar cualquier obstáculo que ella pusiera en mi camino. Alejandro, a mi lado, me tomó la mano con fuerza, ofreciéndome un apoyo silencioso pero inquebrantable. «Isabel», comenzó Carmen, su voz tan fría como el mármol, «es hora de que muestres tus verdaderos colores a esta familia. No eres más que una oportunista, una mujer sin escrúpulos que solo está aquí para aprovecharse». Respiré hondo y miré directamente a los ojos de mi suegra. «Carmen, creo que eres tú la que tiene algo que ocultar. Y tengo pruebas de ello». Entrecerró los ojos y una sombra de duda cruzó por su rostro. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con la voz vacilante por un momento. Saqué los documentos que había guardado con tanto cuidado y los coloqué sobre la mesa. «Estos son los documentos que prueban que tienes un hijo ilegítimo, un hijo que abandonaste hace años». La habitación estaba completamente en silencio. Alejandro soltó mi mano, sorprendido, y miró a su madre.
Mamá, ¿es esto cierto? ¿Tienes otro hijo? Carmen comenzó a temblar, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ya no podía ocultar la verdad. Sí, es verdad, confesó finalmente, con la voz temblorosa. Lo abandoné porque no tenía otra opción. Era una situación imposible. ¿Imposible? Alejandro repitió incrédulo. ¿Siempre nos enseñaste la importancia de la familia y ahora descubrimos que abandonaste a un niño? ¿Cómo pudiste? Carmen sollozó, las lágrimas rodando por su rostro. Tenía miedo, Alejandro. Miedo del que diría la gente, miedo de perderlo todo. ¿Entonces preferiste ocultar la verdad y vivir una mentira? Intervine con voz firme. Pero ahora es el momento de que se revele toda la verdad. Los ojos de todos estaban fijos en mí mientras reunía el coraje para revelar mi propio secreto. Soy la hermana biológica de tu hijo, Carmen. Fue adoptado por mi familia y crecí sabiendo que tenía un hermano perdido. Carmen me miró asombrada. ¿Tú eres su hermana? ¿Eso significa que lo supiste desde el principio? Sí, confirmé, con la voz entrecortada. Lo sabía y por eso vine aquí. Quería conocer a la mujer que abandonó a mi hermano, pero también quería darte la oportunidad de redimirte, de encontrar la paz. Alejandro, todavía conmocionado, me miró con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Isabel, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que vieras la verdad por ti mismo, sin prejuicios, respondí, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Quería que entendieras quiénes somos realmente, sin las máscaras que nos impuso Carmen. Carmen estaba en estado de shock y su rostro reflejaba una mezcla de pesar y alivio. Yo, nunca imaginé que esto podría pasar. Isabel, no sé qué decir. Por favor, perdóname. Te lo ruego. Miré a Alejandro, buscando una señal de que estaba listo para tomar su próxima decisión. Él asintió levemente y, volviéndose hacia su madre, dijo, «Mamá, todos cometemos errores, pero ahora tenemos la oportunidad de corregirlos. Busquemos a mi hermano y tratemos de reconstruir nuestra familia». Carmen lloró aún más fuerte, pero esta vez sus lágrimas parecían lágrimas de esperanza. «Gracias, Alejandro. Gracias, Isabel. Prometo que haré todo lo que pueda para corregir mis errores». En un momento de gran emoción, sentí que comenzaba un nuevo capítulo para todos nosotros. Alejandro y yo estábamos decididos a ayudar a Carmen a encontrar y reconciliarse con su hijo perdido. Sabíamos que sería un viaje difícil, pero estábamos preparados para afrontar juntos cualquier desafío. La dinámica familiar estaba a punto de cambiar para siempre y finalmente sentí que me estaba ganando el respeto y el lugar que merecía.